Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Hebreos 11. Pablo dice a los Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, el punto no es querer ser como Pablo. El punto no es querer ser transformado a la imagen de Pablo. El punto es imitar cualidades que vemos en Pablo que reflejan a Cristo. Es lo que él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está diciendo, en las maneras que yo imito a Cristo, imítame a mí. Y eso es precisamente lo que queremos hacer en Hebreos capítulo 11. Cuando vemos de que por fe Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios, debemos decir, esto es semejante a mi Cristo, quien se ofreció a sí mismo como sacrificio agradable a Dios. Quiero imitarlo. Cuando vemos a Enoc, quien caminó con Dios por fe, decimos, esto refleja a mi Cristo, quien durante su tiempo en esta tierra estuvo en constante comunión con su Padre. Quiero imitarlo. Entonces, cuando el autor habla de Noé, de Abraham, de Moisés, el punto es amputarnos a Cristo. El punto es que adoremos a Cristo, quien vivió toda su vida terrenal confiado en Dios a pesar de las dificultades que afrontaba. Hoy estaremos, por ejemplo, viendo a Moisés. El autor nos dice que Moisés pudo sostenerse en medio de mucha aflicción porque tenía puesta su mirada en el galardón. Pero la pregunta es esta, ¿por qué hemos de imitar eso? ¿Por qué hemos de imitar a Moisés en eso? ¿Porque queremos ser como Moisés? No, sino porque en ese aspecto Moisés nos apunta a su Mesías, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí? De que en ese momento Moisés pudo revelarnos algo acerca de cómo debemos comportarnos. Así que pensemos bien en la vida de esos hombres, cómo eran, cómo reaccionaban a las amenazas que enfrentaban. Pero no dejemos nuestra mirada en ellos, ¿no? Que sus vidas nos apunten a nuestro Salvador. Amén. Bueno, antes de leer el texto, quisiera recordarles un poco del contexto, porque en cierto sentido este mensaje es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Solo que ahora estamos viendo más ilustraciones que nos retan a perseverar en fe. Entonces les recuerdo de que acá en Hebreos 11 estamos viendo de que a pesar de la persecución y la aflicción que muchas veces enfrentamos como cristianos en esta vida, debemos perseverar hasta el final. Debemos perseverar hasta la muerte creyendo en Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y el autor nos ha hablado mucho de este Jesús, nuestro Señor, de que Jesús es muy superior a cualquier otra cosa, porque Él es Dios, el creador y sustentador del universo. Todo poder para salvar. Capítulo 1 de Hebreos dice que aún los ángeles le adoran. Pero además de ser Dios, el autor de Hebreos nos ha explicado de que Cristo agregó humanidad a su deidad y que se hizo hombre. Y siendo hombre no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Y que siendo hombre pudo morir en nuestro lugar y proveernos acceso directo a la presencia santa de Dios. Siendo hombre puede compadecerse con nuestras debilidades e interceder por nosotros de manera compasiva. Siendo hombre está sentado a la diestra de Dios esperando recibir el reino que su Padre le ha prometido. Entonces el autor nos ha hablado, y podemos continuar, ¿no? Hebreos nos habla mucho de Cristo. Pero el punto acá en este libro no es saber información acerca de Jesús. El punto no es saber de Jesús. El punto es creer en Jesús. Entonces, después de hablarnos de quién es Jesús, ahora nos está exhortando a creer en Él, de tener fe en Él. Es la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Qué significa creer en Jesús? Profesar, decir que tienes fe, ¿eso es suficiente para salvarte? ¿Cómo sabes si tienes una fe genuina, si tienes una fe salvífica?
Y entonces, como un excelente maestro, el autor de Hebreos empezó Hebreos 11 dándonos la definición de la fe, de que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que ahora, para estar seguros de que entendemos, ha comenzado a ilustrar cómo es que esa fe se vive por humanos cotidianos, así como tú y yo. Y entonces vimos gente como Abel y como Enoch. Aprendimos que la fe genuina cree que Dios está acá con nosotros, que le hay. Y que por entonces debemos caminar con Él. Vimos que la fe entiende que Dios es galardonador de los que le buscan. Y que entonces esperamos sus promesas con perfecta certeza, con convicción, sabiendo que sus promesas son reales, son de sustancia. Luego la semana pasada vimos que la fe ve lo invisible como Noé, que construyó el arca a pesar de no poder ver el diluvio. Vimos que la fe cree lo imposible como Abraham, que recibió la promesa de que iba a nacer un niño, pero su esposa era estéril. Y lo que vimos en todos esos casos es que esos hombres mostraron con sus vidas de que tenían fe. Y podemos verlo a través del fruto de sus vidas, de que la fe en ellos dejó evidencia. Y dejó esa evidencia hasta el final de sus vidas porque todos ellos perseveraron así en fe hasta el final, hasta su muerte. No importa tanto cómo empiezas la carrera, empiezas como termina, ¿no? Que debemos entonces poner nuestra mirada en ese galardón, esa herencia final que recibiremos en la muerte y creer en Cristo hasta ese momento. Lo que vivimos acá, pues es pasajero. Somos extranjeros emigrando a la nueva Jerusalén. No vamos a recibir las promesas hasta ahí. Entonces tenemos que creer hasta el final. Si uno abandona su profesión, abandona a Cristo antes de llegar, es de que muestra que nunca tuvo fe, porque la fe que Dios regala a sus hijos no es tan barata. La fe que Dios regala a sus hijos es inquebrantable y dura hasta el final. ¿Amén? Ok, eso fue el repaso. Y ahora estamos todos en la misma página. Hoy el autor va a seguir ilustrando cómo es la fe. Cómo es la fe genuina que salva, que confía en Cristo. Y nos muestra que la fe genuina cree aún en los tiempos difíciles, aún en tiempos confusos y dolorosos. Así que hoy en esta mañana vamos a ver dos cualidades de la fe que nos permiten perseverar con la mirada en el galardonador. Primero, la fe confía aún cuando no entiende. Y segundo, la fe confía aún cuando es amenazado. Aun cuando no entiende y aun cuando es amenazado. Si tienen sus Biblias, vamos a dar lectura a los versículos del 17 al 28 de Hebreos 11. Hebreos 11, 17 al 28. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Señor, en esta mañana te rogamos que nos ayudes a comprender este pasaje, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Señor, guárdame de error y que podamos, Señor, escuchar tu voz y que tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica y obedecer a lo que tú nos dices en esta mañana, para tu gloria. Amén. Entonces, el primer punto que veremos es de que la fe genuina confía aun cuando no entiende. Aun cuando no entiende. Vean ahí, versículo 17, que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Claro que en la sección anterior el autor ya nos ha hablado de Abraham y que tenía que tener fe cuando Dios le promete tener un hijo. Y eso es una prueba retadora porque su esposa era estéril. Pero hay una gran diferencia entre la prueba de prometerle un hijo y luego después de nacer ese hijo decirle, ahora mátalo. ¿Sí? Conocemos la historia, ya lo leímos de Génesis 22. Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo. La idea ahí de unigénito es el único de este tipo, el único hijo que amas, el único hijo de la promesa, a Isaac. Vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Ahora, ¿qué es un holocausto? Levítico 1. Primero hay que degollarlo. Yo doy por sentado de que después de degollarlo, luego como Levítico prescribe, habría que despellejarlo y cortarlo en pedazos antes de quemarlo sobre la leña. Y lees esto, lees ese mandato que Dios le da a Abraham y dices, ¿qué pasa acá? Es como que es inconcebible, es ilógico. Y lo lees y das por sentado que Abraham, al escuchar eso, le va a decir a Dios, pero Jehová, muy santo eres para pedir eso. Muy santo eres para pedir un sacrificio humano. ¿Matar a mi hijo creado a tu imagen? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Pero no es lo que dice Abraham. Sino que el texto dice que Abraham se levantó muy de mañana para obedecer, ¿no? Luego corta la leña, empaca todo, agarra a Isaac, lleva a sus siervos y se va. Llega al lugar y dice que edificó a Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y es que, qué difícil, qué prueba tan difícil, en particular porque sabemos quién le está mandando esta prueba. Dios mismo le está probando. Génesis es explícito, en Hebreos dice que fue probado, pero entendemos quién es que le está dando esa orden de ofrecer a su hijo. ¿Y qué hace Abraham? Dice que Abraham hizo exactamente lo que Dios le mandó, ofreció a su hijo. Claro que Dios lo paró antes de poder matarlo, por eso dice en Hebreos de que ofrecía o estaba en proceso de ofrecerlo. Pero el punto es de que Dios mismo tenía que llamarle y pararlo, porque Abraham está resuelto, lo va a hacer, va a obedecer. Y es como que hay tantas preguntas que entran en la mente, ¿no? La primera, y no porque sea la más importante, pero la primera que me vino a la mente es, wow, ¿qué diferencia hay acá
con este Abraham, con el Abraham de Génesis 18 y 19 y cosas que vimos la semana pasada. ¿Cómo es que Abraham tiene tanta fe para matar a su propio hijo? Unos años atrás, Abraham se ríe de que Dios le va a dar un hijo. Unos años atrás, la fe de Abraham tambalea y no puede creer de que Dios le va a dar un hijo por medio de su esposa Sara. Entonces peca con Agar. Antes su fe vacilaba con una prueba mucho más pequeña. Y ahora con esta está firme en hacer algo completamente inconcebible, algo inimaginable, algo ilógico. En el vocabulario de un rabino, un judío, es de que hay una montaña bloqueando su vista de la bondad de Dios, algo imposible de mover. Dios mismo le está pidiendo matar al hijo de la promesa. Okay. Es imposible de entender, es el punto. Imposible. Pero, ¿cómo es la fe? ¿Qué hace la fe cuando hay una montaña bloqueando nuestra vista de la bondad de Dios? Jesucristo nos dice en Mateo 17 que la fe que mueve montañas, ¿cómo es? Es como un grano de mostaza. Un grano de mostaza que sí, a lo mejor comienza pequeño, el grano más pequeño de todas. Pero luego ¿qué? Luego crece. Luego persevera y llega a ser un árbol tan grande que los aves pueden hacer nidos en su rama. Lo que estamos viendo acá es cómo Abraham a lo largo de los años sigue confiando, perseverando en Dios y su fe va aumentando, su fe va creciendo hasta el punto de poder quitar cualquier obstáculo que pudiera ocultar su visión de la bondad, de la misericordia de Dios. O sea, tantos años de ver la fidelidad de Dios, tantos años de ver el poder de Dios, vio a Dios darle el Hijo. Vio a Dios hacer caer fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y ahora, como dicen en México, se le está cayendo el 20. No hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada difícil. Si Dios dice algo, lo va a hacer. A lo mejor antes vacilaba, ahora no. Ahora Dios le pide su único Hijo amado y lo hace. Pero ¿por qué en particular es un mandato imposible de entender, un mandato ilógico? Bueno, es de que el autor de Hebreos es explícito en el versículo 18. El problema con el mandato de que tiene que matar a Isaac es porque de Isaac se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces no es de que en el pacto abrámico Dios le dice a Abraham, ok, tú vas a tener descendientes como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y luego le da a Isaac, luego mátalo y está bien, mato a Isaac y Dios me va a dar otro hijo y de él pueden nacer muchos más. No, es de que los descendientes como la arena y como las estrellas tienen que nacer de Isaac, no de otro. Es como que Abraham seguro está pensando, si mato a Isaac, ¿cómo es que Dios puede cumplir su pacto conmigo? Si Isaac está muerto es imposible. Este mandato no tiene sentido. Crisóstomo dice, Dios le exigió hacer algo que contradijo lo que le había prometido. Es una contradicción al pacto abrámico. Incomprensible. ¿Cómo lo hace Abraham entonces? Bueno, el autor de Hebreos nos va a llevar a Génesis 22 y va a hacer exégesis. Va a analizar los hechos de Abraham
y los va a interpretar y mostrarnos qué es lo que Abraham estuvo pensando. No va a inventar cosas, no va a poner cosas en Génesis 22. Va a sacar, va a extraer qué es lo que estuvo pasando. Dice el versículo 19, estamos en Hebreos 11, 19, dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice, pero Génesis no dice esto. Génesis no dice de que Abraham pensó que primero iba a matar a Isaac y luego que Dios le iba a resucitar de entre los muertos. Bueno, no lo dice así de manera tan explícita, pero sí lo dice. El autor de Hebreos quiere mostrarnos de que Abraham temió a Dios. Abraham creyó que Dios le iba a cumplir su promesa. Y es la única opción que queda. ¿No? Si Abraham mata a Isaac y Dios es fiel, y Dios va a dar descendientes a Abraham por medio de Isaac, la única manera que Dios puede cumplir su promesa, la única manera que Dios puede no mentir a Abraham, es si después de la muerte de Isaac, Dios lo levanta de entre los muertos. Es la única opción. Entonces ves cómo Abraham comenzó a razonar. Yo sé que Dios es fiel. Yo sé que mi Dios, que puede hacer caer fuego del cielo, es poderoso para hacer cualquier cosa, lo va a resucitar. ¿Sí? El autor de Hebreos ve esto en el texto. Cuando Abraham dice a sus siervos, permanezcan acá, yo y el muchacho vamos a ir ahí, vamos a servir a Dios, adoraremos y luego regresaremos a ustedes. De que con esa afirmación, Abraham pensando, voy a ir ahí y matar a mi hijo, cuando él dice regresaremos, eso demuestra que Abraham estaba creyendo de que Dios lo iba a resucitar. ¿No? Es cierto que hace un tiempo, hace unas décadas tal vez, Abraham tambaleaba un poco. No, tenía dificultad creyendo que Dios podría dar un niño, Isaac, a unos padres ya casi muertos. Pero ahora ves la fe de Abraham creciendo, de que sabe que Dios puede dar vida a Isaac, aun si Isaac está literalmente muerto. Y el punto es que Abraham creía sin entender, sin saber, recibe un mandato que pareciera ser ilógico, pareciera ser incomprensible, pero no cuestiona. Había aprendido a confiar y podría confiar aún sin entender. Y lo lindo es de que nosotros podemos leer Génesis 2, hacer exégesis de Génesis 2 y sacar la fe de Abraham ahí, verlo tan claramente. Entonces la pregunta para mí y para ti es, si alguien hace exégesis de tu vida, ¿qué va a encontrar? Si alguien analiza las obras tuyas, ¿qué va a encontrar? ¿Va a encontrar fe? ¿Qué tan difícil será? ¿Qué tanta exégesis van a tener que hacer para encontrar esa fe, para ver la evidencia de la fe? Cuando te enfrentas con una situación que no comprendes, ¿qué haces? Me recuerda de la historia de Job, ¿no? Nos encanta la historia de Job porque lo leemos y nosotros que estamos enterados de lo que pasa en Génesis, en Job 1 y 2, y nosotros que sabemos cómo termina la historia y los propósitos de Dios en lo que hizo con Job, como que es lindo verlo. Pero Job no sabe nada de eso. Job simplemente sufre y cuestiona, ¿por qué? Nosotros muchas veces pasamos por situaciones así, donde Dios nos pide algo y no nos explica el por qué. No nos explica
no llegamos a entender por qué tenemos que hacerlo así, pero el punto es que no tenemos la sabiduría necesaria para poder interpretar los planes de Dios. Dios es soberano, Dios es santo. Dios no tiene que explicarnos por qué gobierna su universo en la forma que lo hace. Somos criaturas. A mí no me pertenece saber. A mí me toca hacer qué. Me toca someterme a su voluntad, sabiendo de que Él es fiel, confiando de que Él es bueno, sabiendo de que es misericordioso y bondadoso. Entonces, si me manda a hacer algo, aunque no lo entienda, lo que tengo que hacer es obedecer y saber de que Él proveerá, así como hizo con Abraham. ¿De dónde? No lo sé, no lo puedo ver, no entiendo cómo es posible, pero Él lo hará porque Él dice que lo hará. Nada hay difícil para Él. Bueno, después de Abraham, el autor nos habla rápidamente de los demás patriarcas, pero lo hace así súper rápido. Y sigue con la misma idea de que todos los demás patriarcas creyeron en el pacto abrámico, aunque no pudieron entender los planes de Dios. Para resumir, antes de leerlo, es que los patriarcas sufrieron, fueron exiliados a Egipto y mueren allí. Es como que, ¿cómo es que Dios va a cumplir su promesa de hacernos una nación grande cuando somos muy pocos y en Egipto, no en la tierra? Pero todos al momento de morir muestran su confianza en el pacto abrámico. La tierra no les pertenecía todavía, sus descendientes eran muy pocos, no habían recibido nada de los beneficios del pacto, pero confiaban. Es difícil confiar cuando no entiendes. O sea, Dios dice, yo soy galardonador, pero luego lo único que recibes es aflicción, amenaza y dificultad. No hay galardón. Bueno, es de que el galardón viene después. Pero todos llegaron al final de sus vidas y confesaron su fe. Ven el versículo 20. Por la fe bendijo Isaac, esto es en su muerte, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a sus hijos. Versículo 22. Por la fe José al morir habló del éxodo, de la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Entonces, Isaac en su lecho de muerte bendice a sus hijos, pero los bendice con las bendiciones mencionadas en el pacto abrámico. Está transfiriendo el pacto abrámico a sus hijos. Dijo Isaac a Jacob, naciones se inclinen a ti, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, citando el pacto abrámico, porque creyó que Dios iba a ser fiel al pacto abrámico. Luego Jacob, lo mismo, cuando él muere, hace lo mismo con los hijos de José. De hecho, está a punto de morir, ni siquiera puede parar bien, está tan viejo, está apoyado sobre el bordón, sobre su bastón, y dice a José, júrame de que no me vas a sepultar acá en Egipto, sino que vas a regresar mi cuerpo a mi tierra. Porque Dios nos lo va a dar, Dios será fiel. Luego Él también bendice a todos sus hijos con las bendiciones del pacto abrámico. José, cuando él muere, hace exactamente lo mismo. Habla del pacto abrámico, habla del éxodo, habla del regreso a la tierra prometida, pero sin entender cómo.